Buenos días a todos, espero que hayáis sido muy felices en estas fiestas de Navidad e insisto, y lo digo de verdad, os deseo que hayáis pasado un día de mucha ilusión, muy infantil, por no decirlo, el Día de Reyes, que os hayáis sentido como niños y como niñas, que es un día precioso a mantener. En esta España, pues que en demasiadas ocasiones no nos da buenas noticias, momentos de distensión y de diversión son necesarios. Y sobre esta primera parte de la España que tenemos es sobre lo que yo quería compartir con ustedes, de lo que hemos hablado en el primer Consejo de Dirección de este año. Tengo que insistirles en una idea que este año 2025 se va a materializar sobre la que vamos a insistir, y es que somos plenamente conscientes que ante un mal gobierno España necesita una buena oposición. Y eso se concreta en que vamos a seguir señalando todo aquello que no funciona, porque es nuestra responsabilidad. Vamos a seguir preguntando sobre aquellas cuestiones, singularmente las que tienen que ver con la estabilidad del gobierno y con la capacidad de este gobierno de gobernar, porque es nuestra obligación. Y vamos a seguir, por lo tanto, también ejerciendo nuestra actividad de control, preguntando sobre aquellas informaciones que tienen que ver con la corrupción, con la política limpia y con la ausencia de ética en la política. Y sobre todo esto vamos a hablar también en el año 2025, porque es la responsabilidad que tenemos como partido de la oposición. Pero la oposición no solo tiene que señalar aquello que no funciona, no solo tiene que preguntar sobre supuestos o posibles casos de corrupción, que también tiene que ser capaz de ofrecer una alternativa que genere ilusión en los españoles y una alternativa en definitiva que dibuje y ofrezca una España mejor. Y esto es en lo que vamos a estar a lo largo del año 2025, si cabe con más énfasis de lo que hemos estado en el año 2024. Vamos a presar el acelerador en dibujar una alternativa que saque a España y que reconstruya la política española y, por lo tanto, también la conversación civil entre políticos y entre españoles. No tengo más alternativa de comenzar haciendo una valoración con ustedes en el papel primero del que les hablaba, que es el de control de la acción del gobierno. Y lamentablemente hoy sabemos que el juez ha pedido a la UCO, a la Guardia Civil, que recupere los mensajes y las llamadas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que borró de su móvil o que ocultó con un móvil diferente. En otras palabras, es un verdadero escándalo que la Guardia Civil vaya a investigar al fiscal general del Estado presuntamente por obstruir a la justicia. Cuando un juez, cuando un magistrado cree que nada más y nada menos un fiscal general del Estado ha podido destruir pruebas, nadie debería de mirar hacia otro lado. Es un escándalo mayúsculo para nuestra democracia que quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos esté siendo investigado por la comisión de uno y además por obstruir también la investigación de la justicia sobre ese supuesto delito. Y por si todo esto fuera poco, ustedes lo saben, casi despedimos el año con el presidente del gobierno exigiendo a los españoles que preguntamos sobre esto disculpas. Es verdaderamente lamentable todo lo que estamos viendo. Pero por si esto fuera poco, por si este dato resultara escaso, el gobierno de Sánchez comienza este nuevo año como finalizó el anterior, con sus ministros a la gresca, enfrentados. No parece razonable que nada más y nada menos que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, tenga un enfrentamiento abierto con el ministro Carlos Cuerpo. No parece razonable que el gobierno esté más preocupado por las citaciones judiciales que le afectan a su partido, al entorno del presidente del gobierno y al propio gobierno. Y no parece razonable que vayamos teniendo oportunidad de conocer sucesivamente dimisiones más que sospechosas si no son explicadas. Hoy dimite el presidente de Renfe, hace unas semanas dimitió el secretario de Estado de Comunicación. Por si todo esto fuera poco, el gobierno sigue sin presentar presupuestos y sin anunciarnos cuándo tiene previsto, en el supuesto de que tenga previsto hacerlo, cuándo los va a presentar. Y la mayoría
parlamentaria del Gobierno es cada vez más débil, es cada vez más exigua. Por lo tanto, aunque empezamos el año 2025 como terminamos el año 2024. Un Gobierno sin mayoría social, un Gobierno sin mayoría parlamentaria y un Gobierno sin un proyecto político para España. Pero sí hay cosas que están siendo novedosas y que, más allá del chascarrillo de corto recorrido, nos preocupan por lo que significa de consolidación de una actitud y una posición por parte de este Gobierno en sus tareas no menor de gestión. Miren, estamos teniendo la oportunidad de ver una pasarela por la cual transitan ministros destino a ser candidatos a presidir comunidades autónomas. Ya sabemos que en Madrid el señor Lobato ha sido sustituido por Óscar López, un ministro que es designado candidato a presidir una comunidad autónoma. En Andalucía, todas las voces apuntan, veremos en qué se concreta, en que la salida del señor Espadas va a traer como candidata a María Jesús Montero, también ministra del Gobierno de España. Y ahora la duda que queda es, después de Castilla y León, después de la eliminación del señor Tudanca, ¿quién va a asumir, qué ministro va a asumir esta responsabilidad? Nos permitimos sugerirles, o intuir, mejor dicho, que el candidato propuesto será el señor Óscar Puente, porque le gusta mucho más hacer oposición al Partido Popular que dirigir su ministerio. Es decir, la degradación institucional de este Gobierno también afecta a la dedicación de sus ministros. No puede ser que asistamos con naturalidad al hecho de que ministros en activo del Gobierno de España dedican la mayor parte de su tiempo, o una parte notable de su tiempo y de su acción política, a hacer oposición a las comunidades autónomas donde ellos se van a presentar como candidatos y candidatas. La degradación institucional es tan evidente que cada decisión que tomen estos ministros candidatos va a ser analizada bajo la sombra de sospecha de sus intencionalidades. Porque es razonable pensar que quien va a ser candidato a presidir una comunidad autónoma y va a ser rival de los presidentes autonómicos actuales, va a utilizar todos los resortes del poder, todos los resortes de su ministerio en beneficio propio, en beneficio político, en beneficio electoral. Y quien se va a ver resquebrajada es la buena gestión dedicada a los ciudadanos y la institucionalidad de este país. Vamos a ver ministros de candidatos y ministros haciendo oposición a comunidades autónomas. Y esto, por mucho que el sanchismo lo quiera naturalizar, merece nuestra crítica y, desde luego, nuestro profundo rechazo. No es ni la manera de hacer política, ni la manera en que los españoles merecen que se gestionen sus intereses. También les digo que hemos llegado hace tiempo a la conclusión, y quiero compartirlo con ustedes, de que no vamos a sucumbir al régimen de resignación que quieren imponernos, y vamos a insistir y volveremos a mostrar al Gobierno el camino social que quieren los españoles. Nuestra vocación es la de reconstruir la política española y, por lo tanto, reconstruir también la maltrecha confianza de los españoles en sus políticos. Por eso seguiremos liderando la política desde la oposición. Entendemos que es nuestra responsabilidad. Y aquí entro ya en la segunda parte de esta otra cara que tiene que hacer en su acción política la oposición. Como les decía antes, un país necesita un buen gobierno y necesita una buena oposición. Y con esa vocación es como reúne Alberto Núñez Feijóo, el presidente del partido, va a reunir este próximo fin de semana en Asturias a los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas. Presentamos una ley de conciliación. Fuimos capaces de sacar adelante parcialmente una EBAU común y vamos a seguir centrando nuestros esfuerzos en medidas económicas para mejorar la vida de los españoles, con el objetivo declarado de bajar los impuestos frente a la asfixia fiscal a la que somete el Gobierno a los ciudadanos. Ya lo hemos hecho, lo hemos evidenciado a finales de año, acabamos el año liderando una mayoría parlamentaria que tuvo como consecuencia aliviar en torno a 350 euros las economías familiares. Y en Asturias vamos a seguir profundizando en esta línea, en la unidad de mercado, desde la colaboración y la cooperación autonómica, y en la simplificación administrativa en todo lo que tiene que ver la gestión de la vivienda.
El mayor problema, la mayor limitación que existe hoy día en España es que no existe un mercado único que permita el desarrollo de una actividad sin una burocracia que lo asfixie. Como la realidad ha acreditado, más papeles, más burocracia no significan una mejora de nuestro mercado de vivienda, sino todo lo contrario, exactamente lo contrario. Europa, en numerosos países de Europa ya están trabajando en esta línea y nosotros también, a pesar de este gobierno, vamos a insistir ofreciendo alternativas en políticas de vivienda. Y nuestro empeño prioritario va a ser el de ofrecer a los españoles, el de permitir, el de generar las condiciones para que los españoles puedan acceder a una vivienda a un precio asequible. Ante un problema de Estado, y la vivienda es un problema de Estado, hacen falta soluciones de Estado. Acceder a la vivienda no solo permite la emancipación de los más jóvenes, la edad de emancipación en España de la gente más joven es de las más altas de Europa. Poder acceder a una vivienda te permite también desarrollar un proyecto vital. El que quiera hacerlo de manera libre e independiente puede hacerlo, y el que lo quiera hacer formando una familia, que también lo puede hacer. Acceder a una vivienda no es solo tener un techo, es poder tener la posibilidad de construir un hogar. Y los poderes públicos, si alguna responsabilidad tenemos, es generar las condiciones para que esto pueda ser así. Por eso es tan importante para nosotros, por eso es capital y es tan relevante el encuentro de este fin de semana en Asturias entre los presidentes autonómicos y el presidente Alberto Núñez Feijóo, porque vamos a ser un partido que ofrezca una alternativa sólida, de calado y a décadas vista sobre la política de vivienda. Porque, insisto, esto no es una política de corto recorrido, sino que debe de ser una política de Estado. Ante las recetas que nos ofrece el actual gobierno, que lo que han hecho ha sido agravar el precio de la vivienda, tanto el régimen de compra como de alquiler, reducir la oferta, alargar los trámites y los plazos, lo que planteamos es hacer exactamente lo contrario. Incorporando además también una lucha decidida contra la ocupación. Y esto es lo que va a centrar la conversación, el debate y la propuesta a todos los niveles de este fin de semana en Asturias. De lo local a lo nacional, pasando por lo autonómico. De acuerdo con las competencias que una materia como tienen distribuidas entre las diferentes administraciones. Por lo tanto, de modo de resumen, en el encuentro de Asturias trataremos las reformas legislativas que son necesarias en el ámbito nacional y acordaremos las medidas que puedan ser aplicadas allí donde gobierna el Partido Popular y que nos comprometeremos este fin de semana a llevar a cabo. Habrá propuestas concretas que llevaremos a los parlamentos autonómicos y también a las Cortes Generales para afrontar la situación de la vivienda. Sin ánimo de ser exhaustivo y en entrar al detalle, porque entenderán ustedes que esto se producirá este fin de semana, creemos que urgen medidas y modificaciones, reformas de calado para erradicar el infierno burocrático que supone la actual tramitación urbanística y que genera enormes problemas en la ordenación territorial. Necesitamos más suelo y lo pondremos a disposición, porque la solución pasa por construir más viviendas y no por intervenir el mercado. No tenemos un problema de demanda, que hay mucha. Hay un problema de oferta de vivienda. Por eso es capital y fundamental un gran cambio también profundo y de calado en las políticas de vivienda. Y queremos que las administraciones locales y las administraciones autonómicas ofrezcan también suelos públicos hoy dotacionales para convertirlos en suelos residenciales y en vivienda asequible, especialmente para jóvenes. Esta colaboración entre las administraciones públicas tiene que contar también con la necesaria colaboración de las empresas privadas. Por eso hablamos en numerosas ocasiones, y es más importante que nunca, profundizar y hacer real la colaboración público-privada. Esto en torno a lo que
estas son algunas reflexiones sobre los que hemos hablado hoy en el Consejo de Dirección y sobre lo que va a pasar en los próximos días. También quería hacerles un breve aparte para terminar esta primera intervención sobre lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en un país hermano como es Venezuela. Quiero reafirmar el compromiso total del presidente Alberto Núñez Feijóo y del conjunto del Partido Popular con el pueblo venezolano, reprimido por un régimen dictatorial como es el de Nicolás Maduro, reprimido brutalmente. Los venezolanos pasan hambre, no tienen expectativas de futuro, pero están reprimidos por su gobierno. Es una cuestión ética y moral y es una cuestión económica. Este compromiso con el pueblo venezolano es el que ha reafirmado personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo a María Corina Machado en las últimas horas, quien le mostró el agradecimiento por la cercanía del Partido Popular en estos momentos. Y esta posición tan decidida que mantenemos y tan rotunda se pudo comprobar también porque el Congreso de los Diputados se ha pronunciado. El Congreso de los Diputados en España, de una forma mayoritaria, ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué el Gobierno de España no? ¿Por qué el señor Sánchez y su gobierno no se alinean con los países democráticos que han demostrado el apoyo a Edmundo González y el cambio, por lo tanto, la democracia en Venezuela? ¿Y por qué no acepta tampoco la resolución del Congreso de los Diputados? Mañana Sánchez, lo saben ustedes, va a comenzar una andadura para hacer oposición a un dictador muerto. Nosotros creemos que es mucho más relevante y que es capital hacer oposición y rechazar a los dictadores vivos. Y esto es lo que representa en estos momentos nuestra posición en relación con Venezuela. Y les puedo repetir algo que también hemos dicho en alguna otra ocasión. Si Alberto Núñez Feijóo fuera hoy presidente del Gobierno de España, el Gobierno de España habría reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Caiga quien caiga y frente a intereses más o menos espurios que pueda haber en sentido contrario. Esto es lo que tenía que contarles en esta primera intervención y si tienen alguna pregunta responderé y si no, pues no, porque no habrá preguntas. Sí, hay una pregunta. Buenas tardes, portavoz. Buenas tardes. Hoy hemos conocido ya las medidas principales del plan de vivienda que van a acordar los varones con la dirección en su cumbre de Asturias. Yo le quería preguntar si ve margen para que todas estas medidas se aprueben, las modificaciones legislativas se aprueben en el Congreso, por ejemplo, con el apoyo del PNV y de Junts. La semana pasada la señora Carmen Funes dijo que quería mejorar el acceso de la vivienda y para eso hay que intentar sumar el apoyo de todos. ¿El PP cree que puede sumar el apoyo de Junts y PNV y que hay una mayoría alternativa en vivienda en el Congreso? Y en segundo lugar le quería preguntar sobre cómo va a ser esa cumbre de Asturias. Conocemos algunos de los contenidos, pero quiero saber en qué localidad va a ser, con qué formato, con qué cobertura, si van a ir todos los varones, que nos cuente un poco más cómo va a ser y qué quieren sacar en claro de esa cumbre de Asturias. Gracias. La cumbre va a ser excepcional y estoy absolutamente convencido que no solo su desarrollo, sino también sus conclusiones van a estar a la altura de la excepcionalidad del momento que vive España en relación con la materia de vivienda. Lo que le puedo decir es que todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicas del Partido Popular están comprometidos con intentar solucionar el problema de la vivienda aún a pesar de un gobierno que es incapaz de aprobar o de impulsar o de proponer ninguna medida eficaz. Y lo que le puedo asegurar es que el conjunto del Partido Popular, con su presidente nacional a la cabeza, va a ofrecer una alternativa a las malas políticas de vivienda de este gobierno. Sánchez lleva gobernando España 6 años. 6. Alguna responsabilidad convendremos en que tiene en el estado de la vivienda, singularmente en su precio y en su oferta descendente. Y sobre más detalles del encuentro, permítame usted que no entre yo en esos detalles y que serán puntualmente informados. Sobre cómo vamos a impulsar estas medidas. Primero, acordándolas entre presidentes autonómicos y la Dirección Nacional. Segundo, contándoselas a los españoles. Y tercero, intentando impulsar su concreción y su aprobación en el Congreso de los Diputados.
En la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en la que no fuimos capaces de investirle presidente, el presidente Feijóo se comprometió ante los españoles a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, como principal partido de España, más votado, y principal partido de la oposición, en el Congreso de los Diputados, a intentar sacar adelante nuestras medidas con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Si hay grupos parlamentarios que están dispuestos a acordar con el Partido Popular medidas, ya sean fiscales o ya sean de vivienda, que vienen a aliviar y a solucionar o a encauzar la solución de este problema, vamos a explorar esas vías. Faltaría más. Faltaría más. Porque aquí de lo que se trata es de solucionar los problemas de los españoles, no enfrascarnos en los problemas de los políticos. Y cuando los ciudadanos miran al Congreso de los Diputados y ven, o miran a su gobierno, a los consejos de ministros, y miran al Congreso de los Diputados, y ven que allí se hablan de los problemas de políticos, pero no de los problemas de los ciudadanos, o se proponen medidas no para solucionar los problemas que tiene, en este caso, la política de vivienda, nosotros queremos revertir eso. Y nuestra oferta está clara a todos los grupos políticos representados en la Cámara, salvo a Bildu. Oiga, esta es nuestra propuesta, súmense, y si tienen propuestas y sugerencias que hacer, las analizaremos, pero solucionemos los problemas de la gente e intentemos abordar y encauzar la solución al dramático problema de la vivienda. Más allá de filias y fobias, a nosotros lo que nos importa es la capacidad de los españoles para emprender proyectos de vida. Y esto es en lo que estamos. Y vamos a ver si somos capaces o qué sale de esos debates en el Congreso de los Diputados. Sí, ¿qué tal, portavoz? ¿Qué tal? ¿Cómo ve el Partido Popular el secretismo del Gobierno sobre la reapertura de la frontera de Melilla con Marruecos? Y luego, por otro lado, le quería pedir una valoración sobre el hecho de que el Gobierno haya adjudicado el pabellón español de la Expo de Osaka a una UTE integrada por el secretario de Vivienda del PSOE de Madrid. Gracias. Mire, todo lo que tiene que ver con la política internacional de este gobierno, de un tiempo a esta parte, está bajo sombra de sospecha. Cuando no genera conflictos con otros países, ya sean hermanos o lejanos, lo que hay es secretismo y hay ocultación, y desde luego no hay información, no ya al principal partido de la oposición, sino al conjunto de los españoles. Todavía no sabemos por qué hemos dejado tirados a los saharauis. Por cierto, quiero aprovechar también para reafirmar nuestro afecto y nuestro compromiso con el pueblo saharaui, maltratado por este gobierno, y que no hemos obtenido ninguna explicación de por qué el cambio de calado en este tema y en esta materia. En segundo lugar, ¿por qué? Como derivada nos enfrentamos a un país relevante y capital para España como es Argelia. Tampoco se nos ha explicado. Y entonces saltan las dudas razonables de cómo es posible que todas aquellas reivindicaciones del Reino de Marruecos son tenidas en cuenta y las reivindicaciones de los españoles no. Lo que sabemos hoy es que la reapertura de Melilla, de la frontera de Melilla, lo que va a permitir es la entrada de productos libre, absolutamente libre, de productos marroquíes, pero que la entrada de productos españoles en Marruecos va a estar al albur de la decisión del gobierno de Marruecos o del régimen alauita. ¿Esta descompensación a qué responde? No tenemos información de por qué está sucediendo esto. Por lo tanto, cabe lucubrar. ¿Es que el presidente del gobierno, es que alguien tiene información relevante sobre el presidente del gobierno? ¿Es que aquel episodio que hackeó su móvil con el sistema Pegasus tiene algo que ver con esto? ¿Qué tipo de información o qué tipo de peaje y por qué tiene que pagar el presidente del gobierno con Marruecos? Es verdaderamente desconcertante. Pero ya además porque no se queda solo en el ámbito de las relaciones internacionales y relaciones diplomáticas. Es que tiene un impacto real y directo en la economía española. Y lo que esperamos y exigimos es que el gobierno explique por qué los productos marroquíes van a poder entrar indiscriminadamente en España vía Melilla y vía Ceuta, y por qué los productos españoles van a tener un filtro muy pequeño para poder ser comercializados en Marruecos. Esto es verdaderamente sorprendente y es añadido a esta sorpresa que el presidente del gobierno y este gobierno no den ninguna explicación. Y sobre el segundo de los temas que, con la información que dispongo publicada por un medio de comunicación que casualmente es el suyo y que he leído esta mañana, sí parece sorprendente
que la adjudicación de este contrato sea 300.000 euros más caro que el contrato que se firmó para el último pabellón español. Y sí parece que merezca una explicación por parte del Gobierno que uno de los miembros de esa UTE sea un alto cargo político del Partido Socialista en Madrid. Parece razonable que el Gobierno dé una explicación. Aunque creemos que este Gobierno también ya no tiene ningún límite ético, ningún límite de ningún tipo, y que está dispuesto a hacer cualquier cosa independientemente de cuál sea su valoración ética, lamentablemente. Por eso somos alternativa, porque queremos hacer política de otra manera y queremos dignificar también la gestión pública. No solo la conversación, no solo la dialéctica, no solo recuperar el valor de la palabra dada, que la mentira y la verdad vuelvan a ser diferentes, sino que queremos que la gestión pública sea transparente. Y este Gobierno es de todo menos transparente. Gracias. Buenos días, señor Serpe. Yo le quería preguntar por la cumbre de Asturias de este fin de semana, si aparte del tema de la vivienda va a estar encima de la mesa también el tema de la inmigración y el reparto de menores. Es un asunto que ustedes han estado hablando con el Gobierno, pero finalmente no hay acuerdo, y es uno de los asuntos en los que precisamente el rey en su discurso de Nochebuena hizo hincapié en el tema de la vivienda y en el tema de la inmigración. Le quería preguntar también por los actos después de los 50 años de la muerte de Franco. Quería preguntarle si el Partido Popular se nos puede confirmar que el PP va a contraprogramar o va a hacer otros actos paralelos hablando sobre la transición y la Constitución, que es el punto en el que ustedes ponen el foco. Y finalmente quería preguntarle también por un asunto que está estos días en los medios a raíz de los mensajes que está mandando el señor Elon Musk. Ayer tanto el primer ministro británico como el presidente francés han criticado esa intromisión de Elon Musk en la política europea y su apoyo a partidos de ultraderecha. También la Comisión Europea ayer le pidió que actúe con neutralidad ante las elecciones alemanas. Quería pedirle una valoración sobre esto y si al Partido Popular le preocupa. Gracias. Fíjese usted que una pregunta se formula fácil, ¿eh? Vivienda, Franco y Elon Musk. Vamos a intentar condensarlo para resumirlo. Bebo agua porque lo requiere, una respuesta tan larga. Sabía diferente, ya sé. La reunión de Asturias va a ser monográfica sobre vivienda. Hay otros temas que son capitales, obviamente, en España, y que afectan a los españoles, y que forman parte de la conversación pública. Pero el de la vivienda, probablemente en su rango de importancia y de impacto directo en la vida de los ciudadanos, es el tema capital y el tema más crítico que enfrentamos en este momento. La inmigración es un tema también extraordinariamente relevante, y seguimos preocupados con la indolencia de este Gobierno. Seguimos preocupados con la indolencia de este Gobierno, que es incapaz de ofrecer propuestas, medidas que vayan más allá de la pancarta o que vayan más allá del regate corto. El fenómeno de la inmigración no se va a resolver con una varita mágica ni con medidas que implantemos hoy. Hay que diseñar un recorrido también a futuro. Y esto es lo que hemos propuesto. Nosotros hemos propuesto medidas que tienen que ver no solo con acoger a los menores inmigrantes, sino también diseñar un recorrido vital, profesional, social, asistencial, que les permita desarrollar un proyecto de vida en este país. Y el Gobierno mira para otro lado y nos da un portazo. El Gobierno que lleva 6 años gobernando España es incapaz, 6 años después, de ofrecer una política migratoria. Y nosotros creemos que la política migratoria debe ser seria, debe ser rigurosa y debe estar proyectada también a futuro, no a corto recorrido. Por eso estamos de acuerdo con el presidente Clavijo. Por eso 12 presidentes de comunidades autónomas, nuestras comunidades autónomas, han firmado un documento que expone también y que dibuja ese recorrido. Hay una propuesta que el Gobierno no responde, o que responde con un portazo. Por lo tanto, compartimos la preocupación de muchos españoles, compartimos el enfado de muchos españoles y de muchos responsables políticos autonómicos ante esta indolencia por parte del Gobierno en materia migratoria. Lo compartimos. Pero este viernes vamos a hablar de vivienda. Elon Musk. Mire, nosotros... Ya sabe usted que yo no hablo de tweets. Antes se llamaba tweets, ahora se llama Next, o como se llamen.
Por lo tanto, también me cuesta hablar de todo lo que tiene que ver con ese mundo. Pero es verdad que ha habido políticos que se han posicionado en Europa en relación con esta red social de la que usted me habla. Nosotros defendemos la libertad de los individuos para informarse por cualquier vía, pero estamos especialmente comprometidos con la libertad de prensa. Creemos en los medios de comunicación, ya sean en papel y ya sean digitales, creemos en la prensa responsable y seria, creemos en aquella prensa y en aquellos medios de comunicación que controlan la acción del poder, ya sea autonómico o sea nacional. Y la posición de la dirección nacional del partido es favorecer esos ámbitos de libertad y que nadie puede influir en elecciones libres y democráticas. Nadie. Esta es nuestra posición, independientemente a quién metamos en la ecuación, ya sean empresas o individuos. Muy buenas tardes, portavoz. Mencionaba usted al inicio de su intervención el tema del control orgánico que está haciendo Sánchez del PSOE en las federaciones ahora en Andalucía y en Castilla y León. No sé si ustedes ya han pensado en una pregunta que sobrevuela cada vez más, incluso hasta en el PSOE, y es qué va a pasar después de Sánchez, ¿no? Es decir, ese control orgánico del PSOE, si puede a la larga acabar beneficiando a un Partido Popular cuando Sánchez pues deje de ser el secretario general del PSOE. Eso por una parte. Y segundo, en cuanto a encuestas, ya sé que a usted no le gusta mucho hablar de encuestas, pero lo que se está viendo tendencialmente es que el PSOE está en desgaste, está cayendo, por tanto, en las encuestas, que muchos de sus votantes de Sánchez en su momento ahora están pasando a la abstención, pero ciertamente el PP no está sabiendo captar en su mayoría esos votantes socialistas, descontentos con Sánchez, que se pasan a la abstención. No sé si usted, o en este año 2025, en el PP pues van a tejer algún tipo de estrategia para captar esos votantes descontentos con Sánchez. Gracias. Nosotros aspiramos a ensanchar nuestro espacio político cada semana y cada mes. Y no le preguntamos a los ciudadanos que se suman al cambio en España a quién han votado antes. Nos da exactamente igual. Somos conscientes y creemos que hay una mayoría social creciente en España que pide un cambio en este país. Que pide un cambio. ¿Qué sucederá cuando Pedro Sánchez se vaya? Bueno, la política será mejor y el país también mejorará. Y lo que aspiramos es a lograr ese cambio concitando cada vez más apoyo ciudadano independientemente de cuál haya sido su pasado electoral. Y por eso creemos que las medidas concretas que solucionan los problemas son fundamentales y que una acción de oposición que fiscaliza la acción del gobierno y lo hace con nuestros defectos, con nuestros errores y fallos, pero que lo hace con vocación de acertar siempre, es el camino del éxito. Y por ahí vamos a seguir. Sin volvernos locos con las encuestas, porque hay encuestas de todo tipo. Y ya le he dicho en muchas ocasiones, usted sabe lo que yo le voy a responder y yo entiendo que usted insiste. Pero mire, yo aprendí hace no demasiado tiempo a no creerme demasiado las encuestas. Ahora bien, todas las encuestas coinciden en una cosa, o al menos de la lectura de las encuestas, yo creo que se desprende una cosa, y es que al resto de partidos políticos les encantaría tener el resultado que esas encuestas auguran al Partido Popular. Con lo cual, entenderá usted que no está mal. No está mal. Aspiramos a más. Nuestra ambición no tiene límites, porque creemos que la reconstrucción que va a necesitar España va a necesitar de una mayoría social y una mayoría política que permita hacer. Y en relación a los problemas de otros partidos políticos sobre el control orgánico, yo tengo por norma no meterme en los problemas de otros partidos políticos. Bastante tienen ellos con el suyo. Ahora bien, sí es demencial la utilización de las instituciones para que candidatos del Partido Socialista aprovechen su condición de ministros para hacer campaña en sus comunidades autónomas, porque ni van a hacer bien su labor como ministros y van a entorpecer, desde luego, institucionalmente, la relación entre su ministerio y las comunidades autónomas. Pero oiga, cuando usted ve que su adversario se equivoca, no le despiste demasiado. Y eso es en lo que estamos. Nos gustaría otro gobierno, pero al Partido Socialista no le vamos a despistar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría retomar la pregunta de mi compañera Marisa, que no le ha contestado, sobre si tienen pensado contraprogramar los actos del Gobierno en conmemoración de la muerte de Franco con actos propios del Partido Popular sobre la Constitución. Y luego, una valoración... Perdón, es verdad.
una valoración sobre la denuncia del Partido Socialista al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la supuesta filtración de datos de 2 periodistas que investigaban a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, por último, y como portavoz de Cultura del PP, vicesecretario, de Cultura del PP, me gustaría saber su opinión sobre ese compromiso que ha adquirido el ministro de Justicia para la reforma, eliminación del delito de ofensas religiosas. El Gobierno defiende que es un delito que está teniendo un efecto disuasorio en la libertad de expresión y de creación de los artistas. Me gustaría saber qué piensa usted como vicesecretario de Cultura del PP. Gracias. Pues que mi concepto de la libertad de expresión, a diferencia de este gobierno, no es así de pequeñito. Es decir, por la libertad de expresión del gobierno actual es así, y el plano pretende que esté inclinado, y que cuando hay una serie de manifestaciones culturales corren rápidamente a censurarlas, y cuando hay otro tipo de manifestaciones culturales, políticas, sociales o artísticas que no le gustan, o que le gustan, hay que defenderlas. Y no, la libertad de expresión es ancha, y es lo que defendemos nosotros. Una libertad de expresión ancha, a diferencia de este gobierno, que quiere que sea asimétrica. En relación con... Mire, nosotros, entiéndame, entiendo su pregunta. Nosotros no vamos a contraprogramar al gobierno, no estamos en esos juegos de corto recorrido. Mire, en el año 1975 no había democracia en España. Es mentira, es un bulo. No hubo democracia en España en 1975. No se puede celebrar el advenimiento de la democracia en el año 1975, salvo que se quiera ensalzar la figura, no sé, del quien sustituyó a Franco en la presidencia del gobierno. Hay que ensalzar el encuentro civil entre españoles, la democracia, los actos políticos que nos unen, los actos políticos que permitieron dejar atrás una etapa oscura y en blanco y negro de nuestra historia y dibujar un futuro luminoso y en color. Entre españoles diferentes. Carrillo reconociendo a Fraga, Fraga reconociendo a Suárez, el rey reconociendo al Partido Comunista, el Partido Comunista reconociendo la bandera nacional, es decir, un cúmulo de circunstancias y de generosidad y de altura de miras, que demostró que eran mucho más estadistas que políticos. Y lo que hoy tenemos es un presidente del gobierno que quiere ensalzar el año 1975, cuando todavía no llegó la democracia a España. Entonces nosotros no vamos a entrar en este juego burdo y obvio de contraprogramar nada. Vamos a ofrecer una alternativa. Y nuestra alternativa es celebrar la democracia, celebrar los acuerdos constitucionales, celebrar la transición, ensalzarla y decirles sobre todo y singularmente a los más jóvenes que esa época de la transición fue luminosa y que hay una política en la que fijarnos, esa que trasciende de lo propio, para dibujar algo común. Eso es lo que fueron capaces de hacer los representantes políticos de la transición. Hubo una ley de reforma democrática. Hubo elecciones en el año 77, hubo una constitución en el año 78. ¿Sabe lo que sucede? Que probablemente Sánchez sabe que en el 27 no va a ser presidente del gobierno. Y tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas él. Esto es lo que vamos a vivir en los próximos meses. No tiene nada que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez. Y su manera de interpretar la realidad, y su manera de intentar desviar la atención, y su manera de construir a través de trampantojos una idea política que no le pida cuentas a él de lo que hace. ¿Por qué no celebra la ley de reforma democrática o las primeras elecciones o la Constitución? Es que este año, la Constitución española de 1978 se convierte en la más longeva de la historia de España. ¿Ustedes han oído hablar a Sánchez de esto? Bueno, esta es nuestra posición. Parece claro. Pues les agradezco mucho su atención. Ya, pero... ¿Cuál? Bueno, por lo que he tenido oportunidad de conocer, es una foto que fue publicada de los periodistas, que usted entenderá que, como hacemos en otros casos, confiamos en la acción de los tribunales. En cualquier caso, frente a una foto de unos periodistas, con todo lo que estamos viendo en el país, pues bueno, pues parece un intento demasiado forzado de desviar la atención. En cualquier caso, confiemos en la justicia y confiemos en que los derechos de todos los ciudadanos
también de los periodistas van a estar salvaguardados por nuestro Estado de Derecho. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, en el que nadie puede hacer lo que le venga en gana. Muchísimas gracias.